Lamentablemente no son pocas las comunidades cristianas que se han visto sorprendidas por falsos sacerdotes. Es un tema recurrente y en el último caso que he conocido, el ultimísimo, que es un caso en Colombia, es, como digo, solamente el último, porque en el último año he escuchado casos de falsos sacerdotes en Centroamérica, en México, otra vez en Colombia, en el Perú, en Argentina. Y estoy hablando de los que nosotros nos hemos enterado porque han hecho públicos. En Bolivia también, perdón, un caso importante en Bolivia, porque incluyó a varios falsos sacerdotes. Y resulta dramático porque un falso sacerdote no está proporcionando lo que supuestamente dice proporcionar, que son los sacramentos. Un falso sacerdote no es capaz de hacer que el pan se convierta en el cuerpo del Señor porque no tiene la potestad. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos a los falsos sacerdotes y no es muy fácil de hacerlo. Un hermano a través de las redes sociales me preguntaba si es que no podía ser que la iglesia fuera más cuidadosa en términos de identificación de los sacerdotes, ¿no? De tener una lista y un registro, tener una credencial, una acreditación propia de la diócesis. Y yo les puedo decir que en la mayoría de países este proceso es cuidadoso, se hace. Es decir, lo que el hermano en redes sociales sugería es algo que ya se hace. Me consta que los procesos en varias diócesis de México que se han visto sorprendidas de falsos sacerdotes, o en el Perú, en la arquidiócesis de Lima, por ejemplo, o en Colombia, el proceso de la acreditación de los sacerdotes y de actualizar sus credenciales es importante. Pero esto sirve de poco, ¿por qué? Porque cuando uno está en una comunidad y de pronto aparece alguien que dice, soy el padre tal, ¿cuántas personas auténticamente se atreven a decirle, disculpe padre, su credencial de sacerdote? Sobre todo si se aparece vestido de sacerdote. Y en este caso, digamos, disfrazado de sacerdote, porque no es un auténtico sacerdote. Y cuando muestran la credencial, ¿cuántos fieles saben distinguir una credencial auténtica de una credencial fraudulenta? Porque las diócesis hacen lo que pueden para difundir cómo son las auténticas credenciales de los sacerdotes, para que las sacerdotes puedan ser identificados. Las distribuyen a los canales de televisión, a los periódicos, para que publiquen imágenes de cómo son las credenciales, para que las personas las conozcan. No todos los medios le dan importancia ni les hacen caso. Los pocos que lo hacen en alguna página perdida. El lector que lo ve, la ve una vez y se olvida de cómo es una auténtica credencial de los sacerdotes. En consecuencia, la responsabilidad no recae tanto en las diócesis que hacen el trabajo que les corresponde. Actualizan la lista de sacerdotes, renuevan las credenciales, informan cómo son las credenciales para que los sacerdotes se puedan identificar correctamente. Este esfuerzo se hace. Décadas atrás, me consta que el sistema era muy malo y en consecuencia era más fácil hacerse pasar por sacerdote. Pero no veo que el problema de los falsos sacerdotes haya disminuido a pesar de los nuevos métodos y los nuevos esfuerzos. ¿Cómo hacer en consecuencia para distinguir a un falso sacerdote?
Aquí me apoyo en las expresiones de un policía hispano que detectó un falso sacerdote en Los Ángeles. La arquidiócesis de Los Ángeles es una arquidiócesis de las más grandes del mundo, tiene 1.300 sacerdotes y en consecuencia la gente está acostumbrada a que cuando el sacerdote no está presente, venga otro sacerdote y que probablemente entre los 1.300 que hay, que ha venido a reemplazar al sacerdote saliente, que el nuevo sacerdote no sea conocido. Nadie conoce 1.300 sacerdotes y los puede distinguir y llamar por su nombre. Entonces, una comunidad que estaba siendo atendida, una comunidad hispana que estaba siendo atendida por un falso sacerdote, finalmente decidió llamar a la policía. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, en el estado de California, impersonar a una persona de autoridad cívica o espiritual es un delito. Entonces, llamaron a la arquidiócesis y llamaron a la policía. La arquidiócesis dio inmediatamente las características de cómo debe ser un sacerdote y cómo debe tener las credenciales en orden. Pero este sacerdote había dicho que él era un sacerdote salvadoreño que estaba de visita. En consecuencia, que no estaba en la lista, ¿no? Y la gente originalmente le había creído. Porque una vez más, ¿cuántas personas le dicen a un sacerdote, padre, por favor, muestre las credenciales? Y es algo que deberíamos hacer. Si el sacerdote se ofende, es problema suyo. Pero ante la duda, nosotros tenemos la posibilidad de que el sacerdote se moleste un poco porque le estamos pidiendo una credencial. Y la otra es que no recibamos nada, que participemos de un culto sacrílego, sin saberlo. Entonces, hay que comenzar por ahí. Y lo segundo es lo que este policía hispano dijo cuando la prensa le preguntó ¿y cómo lo descubrieron? El olfato de las abuelas. Esta es la respuesta que dio el policía cuando le preguntaron cómo habían descubierto a esta persona. El olfato de las abuelas. No, es interesante porque cuando le preguntan a qué se refiere, él dice, mira, las personas que practican su fe con frecuencia y que han participado durante su vida de muchas celebraciones litúrgicas, de misas, de adoraciones al Santísimo, de exposiciones del Santísimo Sacramento, de procesiones, etc., saben cómo se realizan estas cosas. Y en consecuencia son capaces de detectar cuando alguien está haciendo las cosas mal, impropias de un sacerdote. Y efectivamente, este estafador salvadoreño, que se hacía pasar por sacerdote, cayó en una exposición del Santísimo, cuando los fieles de esta misión le pidieron que expusiera el Santísimo Sacramento. No conocía bien el ritual e hizo varios errores y ahí es cuando el olfato de las abuelitas lo detectó. Y en realidad ese es un olfato que deberíamos tener todos. Pero las personas más jóvenes no necesariamente lo van a tener porque no han tenido las suficientes veces y las suficientes experiencias de estos rituales como para tenerlos internalizados y como para que se les prenda una alarma que diga esto está mal, ¿no? Entonces, hay que prestar atención si el sacerdote sigue el ritual o no sigue el ritual. Hay que prestar atención a si el sacerdote hace cambios que no debería hacer, acorta, introduce partes que no corresponden de la Santa Misa. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero Alejandro, algunas de las cosas que estás describiendo las hace mi sacerdote, que es un sacerdote confirmado por la diócesis. Sí, efectivamente. Lamentablemente eso sucede también, pero ese es otro problema. Ya hemos hablado y hablaremos en el futuro de ese problema. Pero lo que podemos decir ahora
es que esos son indicativos para preocuparse rápidamente. Y si es que no pedimos la credencial al comienzo, este es el momento de pedir la credencial. Cuando veamos alguna de estas cosas extrañas. Pero hay que entender, hermanos, que si nosotros creemos que las autoridades son las que van a poder controlar esto, no hay manera de controlarlos. Porque en una arquidiócesis o en una diócesis donde hay zonas remotas que no tienen atención pastoral o que tienen atención pastoral infrecuente y que esta atención pastoral infrecuente se realiza con sacerdotes rotativos, ¿no? O una persona o un grupo de personas que ha abierto una capilla de buena fe para una devoción y se aparece alguien a decirles, bueno, yo soy sacerdote, puedo atenderlos espiritualmente. Y la gente eso es lo que va a querer, eso es lo que quiere escuchar, eso es lo que le gustaría. A todo el mundo nos gustaría tener nuestro sacerdote para que nos atienda espiritualmente. Pero aprovechándose de esas situaciones, no hay manera como la autoridad pueda prevenirlo, más que seguir insistiendo y diciéndole a los fieles, especialmente a los fieles que se encuentran en situaciones vulnerables, porque no tienen una parroquia con un párroco reconocido y confirmado. Cuidado, cuidado. Efectivamente puede ser que venga un buen sacerdote que está de descanso, que tiene tiempo libre, que está con una asignación que le han autorizado para visitar un lugar por razones familiares donde puede ejercer pastoralmente, pero esas circunstancias lamentablemente son las minoritarias. Nosotros tenemos que ser guardianes de la verdadera celebración litúrgica por parte de verdaderos sacerdotes. Que tengas un buen día.